abordaje del miembro anterior, en el miembro posterior ya, y para abordar lo que es la articulación del tarso, para los que no, les pido silencio, por favor, los que van ingresando. Gracias. Muy amable. Esta es la articulación del tarso, ¿no es cierto? ¿Ah? Donde podemos, por supuesto, desde el punto de vista de palpación, poder ir a palpar directamente aumentos de volumen, temperatura, ¿no es cierto?, percatarme de todo lo que son los signos cardinales, ¿eh? Realizar movimientos de flexión, ¿no es cierto?, y rotación. Rotación les va a costar un poco, pero también se puede realizar. Presión sobre las superficies articulares, ¿no es cierto?, se va a realizar con el miembro en elevación. Ya les expliqué cómo tienen que elevar el miembro, ¿no es cierto?, también lo vamos a ver con detalle en este caso, en el práctico. Palpación del tendón flexor digital superficial, profundo, gastrocnemio, ¿no es cierto? Y la prueba de flexión pasiva o del esparabar. Esta es otra prueba que yo puedo realizar, ¿no es cierto?, para poder evidenciar dolor al momento de la deambulación. Vamos a... Quiero que puedan verla. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver esto. Miren, nos vamos a colgar aquí de lo que es la Universidad Pedro Valdivia, en este caso de Bahía Norte, seguramente a cargo del doctor. O Ignacio Sofmayer, parece. Ahí están realizando, fíjense, lo que es una prueba rápida, ¿no es cierto?, en este caso de flexión pasiva del tarso. Fíjense cómo en este caso la colega o futuro colega elevó el miembro posterior de este caballo, ¿no es cierto?, y desde la pinza tracciona hacia proximal, cosa de poder generar lo que es la flexión de este tarso. Cuando yo este tarso lo tengo flexionado desde 30 segundos a 1 minuto, posteriormente suelto, libero, ¿no es cierto?, este miembro y genero un trote del animal para así poder realizar la comparación de ese trote, ¿no es cierto?, con el trote inicial de la inspección dinámica que realizamos. Bueno, al parecer es un animal bien manso, no en todo se consigue. Medio flojito. Bueno, al fin y al cabo, miren, les voy a... Espérense. Quiero que lo vean de nuevo. Pero ahí no se veía no se veía Yo por lo menos vi que no había una diferencia en lo que son los huesos coxales, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, no se veía una diferencia desde el punto de vista de movimiento. Pero si bien estamos observando esto y nos hemos colgado un video ya en el tercera o cuarta vez, siempre analizamos los pros y analizamos los contras. Quiero que critiquen no el procedimiento de flexión. Hay algo que les llame la atención, aparte de eso, porque el proceso de flexión está adecuado. Pero fíjense, miren, vamos a verlo, ¿no? Fíjense qué no les podría, o qué yo inmediatamente, así les digo. ¿Por qué creen ustedes? Fíjense, aquí se pueden ver lo que yo les digo, que no me
Es súper blando. Ahí, ¿estáis haciendo esto? Oye, sí, se ve súper bien. Uno mismo se está tapando los ojos. Ojo, no quiere decir que está mal realizado. La prueba de flexión estaba correcta. La superficie en la cual yo hubiese sido, digamos, más, en este caso, No, pero voy a más anotar el lado. exhaustivo con respecto a. Pero bueno, son formas. Bueno, en la tibia propiamente tal, ¿no es cierto? Vamos a tener que, de alguna u otra manera, podemos palpar lo que es el extensor digital largo y el extensor digital lateral, ¿no es cierto? Cuando vamos a abordar lo que es la babilla, también podemos percatarnos acerca de aumento del volumen, ¿no es cierto? Cambios de temperatura en la articulación. Vamos a realizar lo que es movimiento de extensión, flexión y rotación, buscando dolor, ¿no es cierto? Y también podemos realizar lo que es la palpación directa, en este caso de los femoropatelares, el lateral, el medio y el medial. Se fijan, siempre la inspección es sumamente importante. Aquí esta es una foto, ¿no es cierto?, desde el posterior del caballo, donde podemos ver claramente que acá se encuentran los miembros anteriores, ¿no es cierto?, y aquí se encuentran los dos miembros posteriores. Estas son cosas evidentes, no pueden dejarla pasar por alto. O sea, el caballo le está diciendo, oye, algo está pasando acá, independiente de que a lo mejor pueden hacer trotar ese caballo y ese tarso o ese miembro posterior no puede estar asociado al problema mecánico que tenga, pero sí o sí tienen que preguntar y les tiene que llamar la atención los aumentos de volumen. Esto está claramente, ¿no es cierto? Hay una diferencia alarmante, ¿no es cierto?, en cuanto, por ejemplo, a aumento de volumen. Claro, pues este es un caballo que está pintado para realizar una prueba de flexión pasiva del tarso del esparal, cosa de poder ver la positividad que resulta después de realizarla, ¿no es cierto? Y por supuesto, al fin y al cabo, ir ayudando a generar más antecedentes clínicos, ¿no es cierto?, para la posterior resolución del caso. Hasta el momento hemos visto pura clínica. Se fijan, nuestro examen para poder abordar al caballo consta de una parte subjetiva, no es que sea majadero, que se llama anamnesis, y una parte objetiva, que es el examen clínico, al fin y al cabo la exploración clínica propiamente tal. No olvidar que nosotros vamos a tener que medir parámetros, vamos a tener que hacer un examen clínico general para poder obtener parámetros básicos como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura rectal, en este caso tiempo llenado capilar, porcentaje o grado de hidratación. Se fijan, después de eso vamos a realizar lo que es la exploración clínica propiamente tal, como ya lo hemos descrito: inspección, percusión, palpación, muchas veces olfación, dependiendo de lo que es el sistema que ustedes estén evaluando. Pero créanme que muchas veces, y en forma lamentable, nuestro examen no nos va a generar una cantidad de signos concluyentes con algún tipo de patología. Por lo tanto, nosotros debemos utilizar y saber que se pueden utilizar auxiliares diagnósticos para poder ayudar, ¿no es cierto?, a llegar a un diagnóstico. Acuérdense que todo esto son recursos que efectivamente el propietario va a tener que desembolsar extras a todo lo que es su atención clínica propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, si les van a entregar recursos a su disposición, tienen que ser cuidadosos, lamentablemente, con la utilización. Acá sacaba, mi papá es médico, se los digo por si acaso, para que nadie se me enoje por el comentario que voy a hacer, pero acá no es como el médico, porque llega así, ya cabrón, ¿cómo estás? Siéntate. Dame esos 15, te veo una semana, déjame el bonito ahí, listo, chao y te veo bien. No nos sirve esa atención, porque acá lo que tenemos que hacer lamentablemente es cuidar los recursos del propietario y saber utilizar en forma adecuada esos recursos para los auxiliares diagnósticos que necesitan. No sé si le ha pasado eso en el médico, me ha pasado últimamente mucho. Bueno, y uno de los auxiliares diagnósticos utilizado en este sistema musculoesquelético es la radiografía, ¿no es cierto? En este caso nosotros realizamos radiografía, puede ser con un portátil, con ese equipo usted va a tener 75-80% de las áreas, ¿no es cierto?,
más problemáticas del caballo, donde se puede obtener información acerca del tejido óseo. Si ya necesita o quiere hacerlo, digamos, con radiología, pero en esas partes, en ese 20% que no vamos a tener acceso con este equipo, debe contar mínimo con un equipo móvil o un equipo fijo, ¿no es cierto?, con una mayor capacidad. Y efectivamente eso, créanme que desde el punto de vista económico, para uno que se dedica a la clínica diaria, si bien va a salir más económico que un portátil directo, pero es poco práctico, tienen que tener un lugar físico. En este caso, mi lugar físico es mi vehículo. Te fijas, yo muevo el equipo. ¿Les llama la atención esas dos imágenes? ¿Alguien me puede decir algo acerca de esas dos imágenes? ¿Ah? ¿Perdón? ¿En qué? Metatarso. Metatarso. ¿Eso hizo usted? ¿Y cómo sabe que es pata? Ah, ya. Esa es la pregunta que uno siempre le viene a la mente. ¿Pero qué le llama la atención? Densidad, o sea, ¿por qué? Porque se ve como una clarito hacia adentro. O usted dice aquí, por ejemplo. Ajá. ¿Ahí o ahí? Ahí. Arriba se ve medio raro. ¿Y ahí se ve medio raro? ¿Cómo podríamos darle un poquito más de definición a ese medio raro? Fractura. Fractura. Y con minutas. Fíjense que, miren, si lo analizan bien, No se ve bien. no es necesario que yo les entregue más antecedentes clínicos. Creo que si ustedes miran bien la placa me pueden decir, ah, ya sé lo que le pasó a este caballo. Miren abajo. Este caballo, ¿saben qué le pasó? Con un accidente con un vehículo. Fue atropellado por un vehículo. Fíjense aquí la caña destruida completa con la brigada. No, mejor ni hablar. Pasemos al del lado. Esta es una vista dorso-palmar en 60 grados, ¿no es cierto?, donde se genera la proyección del sésamo oído distal. Ese es el navicular, por si es que alguien no lo conocía anteriormente, ese es. Entonces, con esta vista, el borde flexor me queda lejos de la línea articular de la intercolángica distal, generalmente para evaluar, ¿no es cierto?, lo que es el área flexora de ese hueso. Pero, ¿encuentran algo raro? Miren, ahí hay una fractura de margen solar. Créanme que, no sé si pasaron por radiología, cuando pasen, generalmente ese tipo de fracturas son más que nada hallazgos, no traen un problema clínico importante. No así, efectivamente, los que involucran, por ejemplo, lo que es la cara articular, en este caso la tercera parte. También otro auxiliar diagnóstico que efectivamente ha tomado vital relevancia en lo que es músculo esquelético es la ultrasonografía. Ya no solamente la ultrasonografía de la parte flexora, ¿no es cierto?, metacarpal, donde podíamos evaluar qué pasaba con los tendones flexor superficial, tendón flexor recital profundo, check ligament, podría refuerzo carpiana, y bien el ligamento suspensor del mundo, sino que ahora les va a permitir, acuérdense siempre, esta tecnología es inocua y les va a poder permitir diagnóstico de tejido blando, pero también diagnóstico de tejido duro de superficie. Yo, por ejemplo, una fractura de la ilíaca yo no la voy a diagnosticar con una placa, con una radiografía. Yo la voy a diagnosticar mediante lo que es el uso de esta técnica, que es ultrasonografía. Parece de que vamos a hablar acá también acerca, fíjense, ya tenemos varios auxiliares diagnósticos, ¿no es cierto? Una radiografía, tenemos ecografía, pueden haber por supuesto varios más, resonancia magnética, etcétera, y también tecnologías que las cuales no van a estar disponibles aquí en Chile. Créanme que, no sé, yo creo que el 70-80% de los casos no va a ser necesario una tecnología superior, como una resonancia magnética. Lo pueden, sin problema, entre clínica, radiología y ultrasonografía, se pueden desenvolver sin ningún tipo de inconveniente. Pero creo que este es el auxiliar diagnóstico más importante, porque de alguna u otra manera marca la diferencia entre colegas. Segundo, tiene un costo baratísimo, que es una jeringa,
una aguja de 23G o de 25 si quieren hacer por el menos a caballo, una ampolla de lidocaína que le va a costar 150 pesos y por supuesto el estudio brillante de esas mentes, ¿no sé, durante 5 años para anatomía y todo el asunto. Es muy sencillo si es que efectivamente yo sé lo que es la anatomía del caballo. Vamos a realizar, también vamos a hablar, creo que en forma extendida, por más de una sesión, acerca de este tipo de situaciones. Y es muy importante que ustedes, por supuesto, empiecen a integrarlo dentro de sus conocimientos, ¿verdad? Que son los bloqueos, dentro de los auxiliares diagnósticos, como les decía, el más importante, creo yo, son los bloqueos diagnósticos, ya sea de tipo perineurales, o ya sea, hola, adelante, o ya sea articulares. Vamos al revés ahí. Vamos a empezar a hablar acerca de los bloqueos de tipo perineurales, ¿no es cierto? Dentro de ellos y los más utilizados, siempre va a ser una técnica. La idea es que usted revisó ese caballo y no encontró ningún signo salvo la claudicación que le llame la atención. Por lo tanto, no tenemos dónde efectivamente, ¿no es cierto?, colgarnos. Alguna persona puede levantar la mano y decir, pero entonces saquemos la radiografía. La pregunta inmediatamente que yo les voy a decir, ¿dónde? Si no sabes dónde. No, entonces hagamos una ecografía. ¿Dónde? Y esa es la parte que la gente o los otros colegas no son respetuosos con los que nos dedicamos a esto. Porque creen que es simple, la evaluación no es simple. Lo primero que tenemos que realizar, como les decía, y en forma protocolar, siempre ir subiendo desde la parte más distal del miembro hacia proximal. Y el primer bloqueo que vamos a utilizar siempre es el bloqueo del nervio digital palmar o digital plantar. Si yo dibujo, ¿no es cierto?, para que se entienda, ¿no? Bueno, tenemos el corte sagital, en este caso miembro, donde identificamos tercera falange, segunda falange. Miren, ven que navicular me faltó ahí en navicular. El primer bloqueo es sumamente útil, lo vamos a hacer a este nivel, nivel digital palmar. Si yo leo el miembro del caballo, y es el mismo lugar donde yo me voy a percatar del aumento del pulso digital. Si yo palpo en forma transversal, ese paquete vascular nervioso va a saltar. Es muy fácil de ubicar. Yo lo puedo incluso bloquear, ¿no es cierto?, o separar con el dedo. Esto lo voy a palpar a este lado porque la ramita va a bajar ahí, va a generar ahí, esto va a ir aquí abajo, ¿no es cierto?, y esto aquí también va a generar. Entonces, ustedes van a bloquear primero acá. Entonces, con la mano en elevación, a ambos lados, una pequeña aguja, 23G. Yo uso 23G y no 25. ¿Saben por qué? Porque me cuesta menos después producir la administración del producto, lo que esté administrando. 25 le va a oler menos. Me demoro más, de repente me saca la mano y el procedimiento se fue a la vez. ¿Se fijan? Entonces, este es el primer procedimiento que voy a utilizar. Pueden utilizar distintos tipos de anestésicos, ya sea lidocaína, procaína, mediacaína, bupicaína. Va a depender, ¿no es cierto?, del gusto. Por ejemplo, la mediacaína dicen que es mucho mejor. El problema es que viene en un frasco multidosis. Y los veterinarios, si van a tener el frasco multidosis ahí, en el auto, el primer día lo voy a abrir para hacer un procedimiento delicado, voy a hacer, por ejemplo, unos bloqueos articulares. Pero el otro día voy a hacer un CASLIC, una vulvoplastía, y el otro día voy a utilizar ese mismo frasco para reparar una herida. A lo que voy, que como viene en una presentación de 100 ml, el estar metiendo y sacando la aguja creo que se puede contaminar y es un riesgo que yo por lo menos no estoy dispuesto a asumir si es que voy a utilizar, por ejemplo, en forma articular ese tipo de anestesia. Créanme que no es por hacer promoción, pero Sanderson vende unas lidocaínas que vienen en base de plástico. Más encima no se rompen. No sé si lo han utilizado.
como los de cloruro de potasio, ¿no es cierto? Y otro tipo de soluciones, pero sumamente prácticas. Yo utilizo eso y no tengo ningún inconveniente. Factor importante, porque del dicho al hecho es muy, muy fácil por el momento. Tienen que verificar dónde guardan sus fármacos. Ahora está rico, al fármaco. Si lo dejáis en el auto, no pasa nada. Pero y en verano, cuando hay 37 afuera, piensen con la cuestión cerrada. ¿Qué me pasó? Yo sabía que el caballo tenía una lesión, por idea, y no me bloqueaba de acuerdo a lo que yo pensaba. Entonces decía, pero ¿cómo es posible? Lo craneé, hasta que llegué al anestésico. Compré un anestésico nuevo. Lo puse, funcionó. Por eso es bien importante dónde los almacenan también. ¿Cómo saben si están bloqueando bien? Porque ya bloquearon. Sí, bueno, compruébame que están bloqueados. ¿Cómo lo pueden hacer? A nivel más distal de donde yo generé el bloqueo. Mira, la gente a veces es jodida con respecto a la sangre. Un objeto romo, generalmente yo entierro las llaves del vehículo que ando, el caballo. Si llega a sentir, lo esperas un poco. Eso significa que todavía no ha difundido en forma adecuada. No es llegar y administrar la lidocaína o el anestésico local, háganle un masaje, ayuden al procedimiento. En la medida que yo hago el masaje, ayudo manualmente a difundir, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que entre ese anestésico con lo que es la terminal nerviosa es mucho mejor y más rápido. Mira, la literatura dice 2. Debiera hacerse con 2. Yo lo hago con 5, sinceramente. Con 5 ml por punto no tengo ningún inconveniente. Salvo situaciones que estén, por ejemplo, más profundas. Lo vamos a analizar hipotéticamente también en el práctico cuando lo conversemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo quiero bloquear el peroneo profundo o el tubular profundo. Ahí voy a necesitar 10 a 15 ml. ¿Por qué? Porque va a estar más lejos. Entonces, la probabilidad que tenga para poder llegar a generar el bloqueo es menor. ¿Ya? ¿Cómo procedo yo? ¿No es cierto? Y ahí manipulé mi mano del animal, ¿no es cierto? Puse aquí está la hojita con la jeringa, ¿no es cierto? Hice mi bloqueo. Y esto yo... nivel de cuartilla. Cuartillo. Por eso se llama distal palmar. ¿Y cómo me aseguro que estoy en el nervio? ¿Ah? ¿Y cómo me aseguro que estoy en el nervio? Porque es como una cuerda de guitarra, porque la tienes que sentir, porque el nervio va a ser un paquete vascular nervioso donde va a tener 3 estructuras: una arteria, una vena y un nervio. No me acuerdo en qué. Es variable de acuerdo a la anatomía de algunos caballos. Eso lo vamos a ver, creo que con detención cuando se haga en patología quirúrgica en la clase de neurectomía. Ahí se va a ver con claridad. Entonces, eso, imagínate que es como del grosor de la tripa de un lápiz Bic. Entonces, el caballo está ahí. Esa es la posición que yo quiero que tú toques, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma correcta. Y se siente, pero realmente se siente. ¿Ah? Es más, el que vamos a hacer aquí después se siente más todavía que la axial. ¿Ya? Entonces, como tú lo sientes, incluso lo puedes desplazar con el dedo. Yo lo desplazo con el dedo. No tengo ningún inconveniente. Luego que pruebo efectivamente de que mi bloqueo no hay zona, yo generalmente acá es donde les presionaba con un objeto romo, ¿no es cierto?, en el talón. Si efectivamente el caballo no hace nada, yo ahí genero un trote y evalúo y comparo ese trote con respecto a mi trote de inspección dinámica inicial. Si efectivamente veo que hay un cambio, la interpretación de ese bloqueo es positiva. ¿Ya? Si no existe ningún cambio, esa interpretación es negativa. ¿Y qué debo hacer? Seguir hacia el próximo. Y el próximo bloqueo va a ser el bloqueo, es el mismo nervio digital palmar, que aquí cambia de nombre, de ahí hacia arriba se llama palmar digital, pero bueno, hay que darle las gracias a los anatomistas. Acá yo lo puedo palpar en el lado axial o lateral de cada sesamoide proximal. Yo puedo palpar ese paquete vascular nervioso sumamente fácil, lo mismo.
aplico mi aguja, puede ser en estación o puede ser también presentado, o sea, que le tomen el miembro y que les presenten la cuartilla así. Pues ustedes trabajan, es mucho más fácil. Tocan ahí, al lado del sesamoide, y trabajan el punto. Lo mismo, van a esperar 5 o 10 minutos, van a corroborar de que efectivamente, ¿no es cierto?, se encuentre anestesiada la zona y van a generar nuevamente otro trote y lo van a comparar con el trote inicial. ¿Se acuerdan que cuando vimos miembros anteriores teníamos al Nico, a uno de los chicos que trotaba para todos lados, ¿no es cierto?, solamente con un caballo? Ese caballo estuvimos evaluando músculos prácticamente 2 horas clínicamente, solamente. Por eso les digo que existen situaciones en las cuales pastelero a tus pasteles, o sea, si yo tengo un problema, por ejemplo, de reproducción, no lo voy a resolver yo. Me voy a dar cuenta de ese problema y lo voy a derivar a la persona adecuada. Bueno, y así sucesivamente, si es que no presenta mejoría el caballo, voy a ir subiendo con respecto al bloqueo. Posteriormente, si el bloqueo abaxial es negativo, voy a seguir, este es digital palmar. Voy a seguir hacia proximal. Y el próximo bloqueo hacia proximal que voy a realizar va a ser el bloqueo de 4 puntos bajos. ¿Por qué se llama 4 puntos bajos? Porque en este caso voy a estar bloqueando o anestesiando 4 nervios. ¿Cuáles van a ser esos 4 nervios? Van a ser los 2 palmares digitales, porque ya cambió el nombre, el mismo digital palmar que viene desde abajo, pero ya a esa altura cambió el nombre, y el bloqueo yo lo voy a hacer más arriba, donde vamos a palparlo también en práctica. Si usted, este es el caballo, está mirando hacia allá, esta es la parte de atrás de la mano, la parte de los flexores. Si yo puedo pasar mi dedo fuertemente por la parte de los flexores, me voy a dar cuenta que en algún momento ¡pop!, va a saltar. Ese salto es la comunicación entre las 2 ramas de los palmares digitales. Y ese va a ser el techo para este bloqueo. O sea, si yo la palpo a ese nivel, de aquí hacia abajo lo voy a realizar. ¿Qué voy a tener que realizar? ¿Qué bloqueos? Los 2 palmares digitales y los 2 metacarpales. ¿Ya? Los 2 palmares digitales, ahora lamentablemente ya no los voy a palpar como los palpaba, ¿no es cierto? Como los palpaba aquí en la cuartilla y como los palpaba, ¿no es cierto?, en la cara lateral y medial de cada nudo, sino que su recorrido es más interno y su recorrido va a empezar, ¿no es cierto?, a desplazarse por el espacio que queda entre lo que es el ligamento suspensor del nudo y el paquete flexor. Y eso, si yo lo presiono desde lateral, me entra un dedo perfectamente. O sea, palpo rama comunicante. No, de aquí hacia abajo tengo que hacerlo. Ok, identifico, ¿no es cierto?, el espacio entre lo que es suspensor del nudo y profundo o paquete flexor, y ahí voy a meter una aguja en forma perpendicular. Bueno, va a sangrar. ¿Por qué? Porque está todo el paquete metido y recorre ahí, así que no se preocupen. Si va a estar el propietario y quiere estar, adviértanselo, porque hay propietarios que no les gusta la sangre. ¿Ya? Una vez que empiezan a ingresar, no va a haber el paso es grande, no van a pasar a llevar ni el profundo ni el suspensor. Así que yo siempre juego con las agujitas, golpeando entonces la agujita, casi hasta el gollete en la piel, cosa que de la punta vaya primero a bloquear el medial. Entonces voy a tener en mi jeringa cargada no 5, 10. Cuando tomo y me cercioro con la mano de sentir eso, no que haya traspasado la punta por el lado medial, pero sí sentir la puntita. Cuando estoy en esa posición, 5 ml. Posteriormente, esa aguja la voy a empezar a retirar, y justo antes de salir, deposito los otros 5 ml y así voy a estar bloqueando el lateral. ¿Se entiende? Perfecto, esa es la mitad de mi bloqueo. Ahora voy a ir a la otra mitad, donde tengo acceso a los metacarpales. Los metacarpales, ahí tengo los rudimentarios, me faltó ver. Los metacarpales en ese punto, fíjense, acuérdense, los rudimentarios siempre tienen un botón que puede cambiar la forma y el tamaño.
pero es ubicable justo por abajo de ese botón de cada rudimentario, a ambos lados, medial y lateral. Voy a administrar, a poner lo que es una aguja en forma perpendicular, ¿no es cierto? Y ahí voy a depositar 5 ml y 5 ml, y ahí completo mi bloqueo. Lamentablemente, sí, el ejemplar sigue claudicando después de los 10 minutos en que he realizado este bloqueo 4 puntos bajos, cerciorándome, por supuesto, de que se encuentre bien bloqueado, o sea, de aquí hacia estar el caballo no debe sentir. Ahí voy a realizar lo que es el bloqueo de 4 puntos altos. Ese bloqueo, ¿no es cierto? Voy a bloquear los 4 mismos nervios. Los palmares digitales los voy a bloquear siempre ahora. Acuérdense que la rama comunicante entre los palmares digitales, yo les dije que iba a ser el techo para el bloqueo de 4 puntos bajos. Ahora, esa misma rama comunicante la voy a volver a ubicar, pero ahora ya no va a ser el techo, sino que va a ser el piso para mi bloqueo de 4 puntos altos. Y los 2 nervios palmares digitales los voy a bloquear de la misma forma como se los mencioné. Voy a ubicar el espacio entre el ligamento supresor del nudo más arriba y el paquete flexor. Créanme que acá disminuye, pero de todas maneras alcanza a pasar una aguja sin dañar ningún tipo de estructura importante. Presiono hacia medial, corroboro hacia medial sin que salga, deposito 5, voy, retiro, y antes de salir deposito los otros 5, digamos, para poder bloquear ahí en forma completa lo que es el palmar digital. Check, el primero. Y aquí el segundo es un poquito más complejo. ¿Por qué? Si bien, ¿no es cierto?, el metacarpal va en esa zona, pero sigue subiendo. Y hacia arriba, para poder bloquearlo, no tenemos un acceso tan directo, porque está cubierto por el cuerpo del rudimentario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo miro de frente el caballo, burdamente, ese va a ser el tercero, ese va a ser el segundo, y ese, o bueno, bueno, nunca son iguales, ¿no es cierto? Estamos viendo, ¿por qué me perdí? Ya, los metacarpales, ¿no es cierto? Antes era súper fácil el acceso porque yo metía una aguja ahí y no tenía ningún problema, tenía acceso directo al nervio. Pero ahora ese nervio va bajo lo que es el rudimentario. Entonces, para tener acceso a través de ese nervio, ¿qué es lo que vamos a tener que realizar? Vamos a palpar la superficie del tercero hasta la comunicación, ya sea con el cuarto o con el segundo. Justo ahí voy a generar un pliegue de piel y ahí voy a meter mi aguja y ahí voy a depositar los 5 ml a cada lado. ¿Cuál es la idea? ¿No es cierto? Al depositar esa cantidad de anestésico ahí, acuérdense que existe un ligamento que comunica, que se llama interóseo, entre el segundo y el tercero y entre el cuarto y el tercero. Entonces, ¿cuál es la idea? De que el anestésico difunda a través de ese ligamento y así llegue al nervio. Después tenemos, si eso no llegase a resultar, tengo el ulnar bajo, que también se lo voy a presentar. Sí, ese es el último que yo clínicamente utilizo. Existen más hacia aproximar. ¿Cuál sería el que estaba diciendo ahora? No sé. Y por supuesto, aquí tendríamos algo Ah, no lo así. entendí. Ah, sí, por el V. Algo así. Sí. Así. Ahí se transformó. Burdamente ¿no cierto?, metacarpo y carpo en este caso. ¿Cuál es la idea? El ulnar bajo, acuérdense siempre que desde el punto de vista académico nosotros le hemos dicho que la fila proximal del carpo está compuesto desde medial hacia lo que es lateral. Se conforma o antiguamente era la palabra rica, ¿no es cierto? Donde esto es el accesorio, ha cambiado de nombre, los anatomistas siempre lo buscan darle un poquito de... Ya no es cubital y ahora le llaman ulnar, ¿ya? Pero siempre se lo hemos presentado así, aquí un tercero grande, aquí un segundo más pequeño, un cuarto un poquito más grande. Bueno,
Eso vendría siendo una articulación del carpo. ¿Qué es lo que voy? Que este carpo no es tan lateral como nosotros se los decimos, sino que es pálmaro lateral, se encuentra casi detrás. Entonces voy a ir a ubicarlo en el caballo, el hueso accesorio, y voy a palpar, si este es el hueso accesorio, lo voy a palpar de proximal hacia distal, y se van a cerciorar de que ahí hay un paquete vasculonervioso donde se encuentra el nervio ulnar bajo. Y ahí con 5 ml no es necesario bloquear más y bloquear todo hacia abajo. Créanme que desde el punto de vista clínico esos son los bloqueos que por lo menos yo utilizo. Hacia proximal, por supuesto, hay más bloqueos del nervio mediano, del nervio radial, etcétera, etcétera. Pero tienen que efectivamente, ¿no es cierto?, recordar que la mayoría de las claudicaciones se van a presentar desde el carpo hacia abajo, desde el punto de vista prevalencial. Generalmente las lesiones que afectan a codo, que afectan a hombros, son en bajo porcentaje. No quiero decir que no se presentan, pero sí en mucho menor probabilidad. Para el miembro posterior vamos a tener los mismos 4 puntos, hasta 4 puntos altos, es muy similar. ¿Dónde va a cambiar? Vamos a, en este caso, agregar, y sobre el brazo, también lo vamos a mostrar en clase, vamos a tener acceso al nervio tibial. Ese nervio voy a tener acceso por el lado medial. O sea, si yo voy a estar o quiero bloquear el posterior derecho, me tengo que ubicar en el posterior izquierdo, y del posterior izquierdo poner por dentro. Esto es más complicado, es más riesgoso la aplicación de la aguja. Pero es una cinta que usted va a controlar lo que es el tendón del gastrocnemio. Acuérdense que lo que es el gastrocnemio, el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Y el tendón de Aquiles va a estar compuesto por varios tendones flexores y gastrocnemio, etc. Debajo de ese paquete usted va a tocar una cinta gruesa, ese es el nervio tibial. Y ahí también se puede tener acceso bastante fácil. La posición es media compleja, les puede dar miedo, pero créanme que van a estar bloqueando el otro, o sea, le va a molestar el otro, y el otro el que va a reaccionar, no por el lado donde ustedes van a estar haciendo el proceso. Y hay que sumarle a ese nervio, a ese bloqueo también, los bloqueos del nervio, en este caso fibular, superficial y profundo. Recuerden que en la medida que el bloqueo es más profundo, la probabilidad que voy a tener de poder llegar con mi anestésico local va a ser menor, por lo tanto debo administrar mayor cantidad. Si yo estaba administrando 5 ml por punto, por ejemplo, en un fibular profundo, utilizaría 15. Vamos a hablar y los van a tocar uno por uno en práctica. Esta no sé si la habían visto, esperemos de que, ya que estamos hablando de posterior. Créanme, chiquillos, que esto no es frecuente, pero pasa. Bueno, yo trabajé 20 años en la clínica del político, y dentro de las funciones que tenía que realizar, tenía turnos de carrera, y en este caso me tocó en el partidor. Esta es la historia que este caballo iba entrando al partidor, iban cerrando la puerta y tira una patada hacia atrás. Y lo sacan y me dicen, inmediatamente me llaman a mí y me dicen, oiga, algo le pasó al caballo. Y lo sacamos, empezó a caminar y lo retiré. Yo sabía que estaba cojo, no sabía de dónde. Ustedes me ayudan. Esa situación es la ambulancia que tenemos, la particularidad que baja al piso y protruye. Entonces, para que, fíjense, miren el caballo. Observen. Siquiera apaguen la luz para que se vea un poquito mejor. Muchas gracias. Aparte del pobrecito, que también, o sea, yo también tengo, digamos, sentimientos, pero créanme que estos son problemas clínicos. O sea, la parte más fácil la acabo de ver, porque la observé, pero tengo que saber dónde es. ¿Se fijan? Y esto, como les digo, esto fue un trauma directo contra una de las puertas, porque el caballo era más genio y pateó chutada la puerta. Miren ese miembro. Miren, si ustedes anatómicamente lo ven, se ve bastante bien, mira, bien musculoso el caballo. Miren el movimiento con respecto al eje del miembro. Miren cómo le baila. Ahí está la respuesta, chiquillos. ¿Le ven?
Eso fue mira, esto, que no lo crean, sucede, pasan menos de 5 minutos y ese caballo ya está en el servicio clínico. El servicio clínico de nosotros estaba, yo caminando me demoraba 2 minutos, inmediatamente. Llegué, imagínate, echan al bicho, en el tractor, tienen que ir a la puerta de allá, sacarlo, se dan la vuelta y llegan por atrás de la clínica. Así. Así el miembro. No en exclamado. Pensemos, pero si bailaba ese miembro. ¿La vio puesta? Entonces, ¿por qué se automutila con su boca? ¿Qué puede ser? ¿Ah? Quizás cuántos cuchillos se generaron. Imagínense el bisel de la fractura. Ustedes no saben cuál es la arquitectura. Por eso le decía, es muy arriesgado lo que me dijo usted, porque yo no veo herida. Entonces no es expuesta. Pero sí, efectivamente, presumo de un desgarro tremendo, producto de un bisel, anda, sabes tú, el hijo y con minutas, como sea. Pero si presenta alguna arista cortante, la eutanasia antes de que sufriera un choque hipovolémico. Sí. Creo que dijo arista cortante. Sí. O sí. Eso sucede con bastante frecuencia, sobre todo número, sobre todo en PEN. Creo que pero eso ocurre solo por traumatismo. Generalmente la respuesta o la causa es un traumatismo único, pero de alta intensidad. Sí. Lo mismo asociado a lo que es, por ejemplo, húmero. Un choque contra una muralla, contra el partidor. O sea, usted me dirá, pero ¿cómo tan fácil? Oye, y eso que no hablan, bueno, hablamos del posterior, pero si pasa la mano y sin ningún problema, y el coxal, acuérdense que así. Yo creo que la mayoría de las fracturas que yo vi durante todo mi tiempo en la hípica fueron que iban saliendo y ¡pac! Chocaban con el partidor, con la misma parte del partidor saliendo. ¿Ah? Los bloqueos de nervios igual se hacen con antisepsia. Sí, obvio que sí. O sea, lógico, tengo que desinfectar y todo el asunto. Si se quiere poner guante no hay ningún problema. Creo que, por ejemplo, la diferencia, o existe diferencia entre hacer un bloqueo perineural y un articular. Por supuesto, la articulación te vaya a meter, tienes que meter con guantes, desinfectar bien. Yo soy enemigo de rasurar, porque me van a quedar micropelos ahí, entonces no, yo no rasuro. ¿Saben lo que prefiero lavar? Con jabón, si no tengo nada, jabón Popeye, que se lave bien lavado, bien. Y después una buena desinfectada con guantes, no hay ningún problema. Pero sí, pensé, si los pies, por supuesto, tiene un proceso, ¿no es cierto?, en el cual no es parte de este curso explicar, pero se supone. Sí. Bueno, esta es la misma, ¿no es cierto? No quiero ver. Bueno, no, porque realmente, aunque no lo crean, también me produce cosas a mí. Vamos a hablar acerca de lo que es el dorso, la cadera y la pelvis, ¿no es cierto? Son cosas en las cuales de alguna u otra forma tenemos que tener desde el punto de vista anatómico bien claras. Por ejemplo, la cruz que va a estar formada, ¿no es cierto?, por las apófisis espinosas de las primeras 8 vértebras torácicas, ¿no es cierto?, y donde efectivamente voy a medir la alzada o la altura del caballo. La parte dorsal, ¿no es cierto?, va a ser caudal de la cruz, o sea, las últimas 10 vértebras, ¿no es cierto?, en este caso de tipo torácicas, que generalmente corresponden a la zona de montar, ¿no es cierto? La zona lumbar, posteriormente a esta zona, generalmente compuesta por 7 vértebras, ¿no es cierto? Se dice que el caballo árabe tiene una menos, por eso la posición elevada de su cola. Tenemos el sacro, que son 5 vértebras fusionadas, que también es una zona de problema a nivel posterior, principalmente por traumas. Cuando se caen, quedan después de el sacro. Coxiges, ¿no es cierto?, al fin y al cabo, el apéndice que va a generar la cola propiamente tal, o el maslo, la parte carnosa de la cola. Acuérdense que la cola tiene una parte carnosa, que está compuesta aparte de las vértebras por tejido, y una parte pilosa, ¿ya?
Y por supuesto la pelvis, recordar que son 3 huesos fusionados, ¿no es cierto? El isquion, el isquion y el pubis. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos asociados, ¿no es cierto?, en este caso a lo que es traumas o problemas de espalda? Por ejemplo, si tenía una historia de caído trauma, esto es bien importante. Cambios en el temperamento, me refiero, por ejemplo, ustedes van a la pesebrera, no sé, pues le llevan pastito al caballo, el caballo súper mansito, ningún problema, le meten la mano en la boca, no drama. Pero lo van a montar ese caballo, lo afirman ahí, van a poner la montura y empiezan con problemas conductuales, por ejemplo. A ser reacio efectivamente a que pongan el aperaje, a ser reacio a que efectivamente, por ejemplo, jinetes pesados, gordos, monten. Esos son signos y eso tienen que percatarse, es sumamente importante. Problemas al ensillar, bien frecuentes. Reacciones adversas al limpiado, ¿no es cierto? Al estar así calando el caballo, van a pasar muchas veces, por supuesto. Hay muchos caballos que reaccionan positivo, pero por eso yo tengo que de alguna u otra manera diferenciarlo y palpando en forma, ¿no es cierto?, adecuada. Si tengo claudicación de los posteriores, también puede estar asociado a algún problema de espalda. Y como les decía, por ejemplo, reacciones nocivas o adversas a jinetes pesados que los montan. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, la inspección es importante que ustedes tengan situaciones sumamente claras. Vamos a tener varias desviaciones, en este caso, ¿no es cierto?, que pueden sufrir lo que es la espalda. Dentro de ellas, cifosis, lordosis y escoliosis. Cifosis, ¿no es cierto?, es una situación que vamos a tener una desviación hacia proximal, ¿no es cierto? No es asillonado, esta es una lordosis o una hiperlordosis en los 3 casos, ¿no es cierto? Hay unas bastante bien groseras, ¿no es cierto? La cifosis generalmente es el movimiento contrario y generalmente es una postura que se asocia a dolor, ¿ya? La lordosis, ¿no es cierto?, lamentablemente desde el punto de vista estructural, este es un caballo que si yo lo voy a ver y me piden una opinión para comprarlo, no lo compraría jamás a ninguno de esos, ¿no es cierto?, o sea, si soy sinvergüenza, sí. Imagínense los problemas de silla que tendrían ahí. Me está juntando plata, me está operando ahí los problemas de bolsillo, pero no es la idea. La gracia es poder, ¿no es cierto?, entregar una opinión profesional y adecuada, por ejemplo, por una persona que de alguna otra manera está adquiriendo un ejemplar. Y escoliosis también, aunque no lo crean, es más frecuente de lo que uno espera, ¿no es cierto? Siempre valorarlo desde atrás. Hay caballos muy mansos, si les tiene respeto, puede hacerlo detrás de un brete y, ¿no es cierto?, en un piso o en algo se puede subir y poder observar la línea media, ¿no es cierto?, y ver si existe o no algún tipo de desviación hacia lateral de lo que es la columna vertebral. Palpación, siempre, ¿no es cierto?, después de realizar nuestra inspección, vamos a ir a realizar la palpación propiamente tal. Y principalmente lo que vamos a pretender es evaluar, ¿no es cierto?, lo dolor local, sobre los procesos espinosos, sobre el tubercoxal, ¿no es cierto?, rectal. En este caso puedo realizar lo que es la palpación rectal para ver qué pasa, ¿no es cierto?, a nivel sublumbar, por ejemplo, frente a algún tipo de trauma. Ojo que la palpación rectal no solamente nos va a servir para poder de alguna otra manera obtener, ¿no es cierto?, información semiológica del músculo esquelético, sino que también lo vamos a ver en algunas clases más lo que es el digestivo propiamente tal. ¿Alguna pregunta? Esta semana tenemos nuestra primer práctica, entonces el día jueves, si no me equivoco. Bien, perfecto. La lista debe andar por ahí. Chicos, las clases he intentado bastantes veces tratar de subirla a lo que es la